constancia brevísimamente. Con mucho respeto al señor fiscal presente. En su desesperación por haber caído ya la imputación por delito de rebelión, porque no hay una sola prueba al respecto, entonces ahora se está desvirtuando más o menos, no sé con qué pretensión, ¿no?, el decir que estuvo mal que las fuerzas policiales conserven el orden público, cuando esa es la función normal de las fuerzas policiales. O me imputan ser coautor del delito por haber dispuesto de las fuerzas policiales o las fuerzas armadas, como lo dice en su acusación, por medio del presidente. Yo no he tenido a mi disposición a ningún miembro de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales. Todos los que han declarado aquí han manifestado no conocerme, o que me conocen de vista, o que me conocen por la televisión. No he tenido ningún contacto con ellos. Además, la disposición de las fuerzas policiales no es así, porque si no es que el presidente le llama a tal funcionario de la Policía Nacional, haga usted esto o haga usted lo otro. Eso tiene su procedimiento, que lo indicarán aquí las personas especializadas, ¿no? No es lo mismo leer un discurso que levantarse en armas, no es lo mismo, ¿no? El supuesto normativo del artículo... Disculpe que lo interrumpa, pero cada vez que damos la palabra a un procesado, acusado, es para que se pronuncie sobre el documento, además de lo que ha dicho su abogado. Sí, usted está viendo, el señor Lozada, el señor Huerta, todo el mundo interviene, tiene usted ese derecho en alegatos, en autodefensa, pero ahorita estamos en ese documento. Está bien, pero la cuestión es que con este documento se pretende probar, ¿no?, de que yo como coautor habría tenido la calidad, o tengo la calidad de ser coautor del delito de rebelión. A eso va estos documentos. ¿Qué prueban estos documentos? Estos documentos prueban, ¿no?, que la policía ha cumplido con sus funciones, ¿no? Es lo más normal. Y además prueba fehacientemente, conjuntamente con otras pruebas, que el presidente fue intervenido ilegalmente. Eso sí está debidamente probado. Y a decir lo contrario, ya por parte de funcionarios encargados de la Administración de Justicia, sabemos que eso constituye delito de prevaricato, y eso es clarísimo. De alguna u otra manera. Pero 6:45 de la mañana se tenía conocimiento de que la policía tenía que ir a realizar sus actividades diarias, comunes, normales, porque ya había, anterior al día 6 de diciembre, hechos que eran de manifestantes. La ciudadanía había salido a realizar protestas a favor y en contra. La protesta no es un delito. Lo que resultado de esa protesta, sí, posiblemente desmanes, delitos, lo que hayan cometido. La policía entonces realizó su actividad previa a las 6:45 de la mañana y su objetivo era de prevención ante protestas convocadas por grupos tantos a favor o en contra del gobierno y también del Congreso de la República, lo que sugiere una situación de conflictividad social. Era general, era preexistente, y eso lo recalco con negrita, era preexistente la labor al anuncio de la disolución. Demuestra que la UNICEP operó en un contexto de protestas, y vuelvo a resaltarlo con negrita, preexistentes, con un objetivo de mantenimiento del orden público. Y también nos habla de una actuación post-detención del presidente de la República, vacado ilegítimamente, y se centró en el control de manifestaciones, culminando su servicio sin reportar novedades graves. No hay, lo que dice el Ministerio Público, en ningún momento se figura ahí una disposición de las Fuerzas Armadas para levantarse en armas y tomar el Congreso de la República. No hay ningún documento, menos, si bien es cierto, también se ha mencionado que existirían grupos a favor y en contra. Les hago la pregunta, ¿en este plenario se ha introducido algún video, alguna foto, algún elemento que refuerce que este grupo estuvieron realizando esas acciones? ¿Vamos a adivinar? ¿Vamos a realizar un silogismo desde una postura o de una premisa falsa? Yo creo que ustedes son los jueces y son los incapaces de poder realizar los silogismos, ya sea desde una vertiente lógica interna o externa. Este es un caso difícil
Yo creo que lo interno no va a caber, lo externo va a tener que recalcar. Los hechos objeto de las circunstancias concomitantes postuladas para todos los coautores, en concreto señala que a las 11:45 del 7 de diciembre, inmediatamente después del mensaje de la Nación, aparece recién la intervención presuntamente en coautoría de mi patrocinado, el general Manuel Lozada Morales. No obstante, ahora el valor probatorio que está postulando la Fiscalía es que estos efectivos policiales que señalan en este primer párrafo, que dice el 7 de diciembre, ahora 6:45, de conformidad con lo dispuesto por la superioridad, dice, según el documento asignado en la referencia, el mando de 2 efectivos policiales y 170 efectivos policiales. Y en el valor probatorio la Fiscalía nos dice que tuvo disponibilidad el expresidente de la República de los efectivos policiales de la Policía Nacional del Perú, de estos 170 efectivos policiales. ¿No es así? Al margen de la incoherencia, o más bien de la incongruencia que hemos señalado anteriormente, ahora vemos que hay una incoherencia, porque no podría postularse la disponibilidad, señores magistrados, de una imputación posterior, o más bien anterior al mensaje de la Nación, que dice 6:45 de la mañana, cuando en realidad las circunstancias concomitantes parten de que el general Manuel Lozada Morales, a partir de las 11:45, después del mensaje de la Nación, habría, ¿no es así?, como postula la Fiscalía, intervenido en calidad de coautor en este momento después del mensaje de la Nación. Entonces, si es que decimos en las circunstancias concomitantes que el apoyo presuntamente por parte de la policía, en concreto del general Manuel Lozada Morales, fue a partir de las 11:45, luego del mensaje de la Nación, y ahora nos señala la Fiscalía que a partir de las 6:45 de la mañana se dispusieron de 170 efectivos policiales y que esto acredita la disponibilidad del expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, de efectivos policiales, entonces aquí hay una incongruencia. Porque en todo caso se tendría que cambiar la imputación de mi patrocinado y decir que el general Manuel Lozada Morales apoyó al expresidente de la República desde las 6:45 de la mañana. Es más, desde el 6 de diciembre del año 2022. Porque si vemos en la referencia arriba, en la parte superior se señala que la orden de operaciones 212-2022 es de fecha 6 de diciembre del año 2022. Entonces, ¿en qué momento aparece la coautoría de mi patrocinado, el general Manuel Lozada Morales? ¿En qué momento aparece la disponibilidad presunta? Y además una disponibilidad que vamos a ser respetuosos digamos, el criterio que podamos o que pueda tener la judicatura sobre el delito de rebelión como elemento típico del tipo penal, pero al margen de ello, la disponibilidad efectiva para esta defensa técnica tiene que ser acreditada. Ninguna de estas personas han venido a este juicio a efectos de que al menos esta defensa pueda contrainterrogarlo con este documental. Entonces, no hay una defensa eficaz, señores magistrados, o no se permite una defensa eficaz si la Fiscalía no lo postula en contra también del general Manuel Lozada Morales, aun cuando se señala en el documento el jefe de región policial Lima. Ahora, si es que me pueden, por favor, enfocar la parte quinta en romanos de este documento, que es la segunda página, vemos que señala, el servicio policial fue supervisado por el general PNP, jefe de región policial Lima. No señala el nombre de Manuel Lozada Morales, pero se entiende que el jefe de región Lima en ese momento era mi patrocinado, el general Manuel Lozada Morales. Y la Fiscalía, en su valor probatorio, adelantándose evidentemente a lo que esta defensa es de por seguro que yo tenía que intervenir y responder respecto a este extremo, se adelanta y la Fiscalía, el señor fiscal, mi colega de la Fiscalía, dice, haciendo énfasis de que esta supervisión, ¿no es así?, se refiere digamos, a lo de las protestas. No podemos señalar eso, señores magistrados, porque es un solo documento que da cuenta en un párrafo anterior durante la detención del expresidente de la República. ¿Eso qué quiere decir? Que durante, ahí si es que me pueden ayudar a enfocar un poco más de zoom a esa parte, de la parte cuarta donde dice, ante la presencia, para garantizar el orden público durante la detención del señor Pedro Castillo Terrones, ante la presencia de cientos de ciudadanos pertenecientes a diversas agrupaciones gremiales, quienes provistos de pancartas, banderolas y bueno, todo lo que ya ha sido alecturado en esta documental. Pero dice durante la detención. Y párrafo siguiente dice, el servicio policial fue supervisado por el general Manuel Lozada Morales. Nuevamente otra incongruencia. Entonces, ¿cómo es que el mismo general Manuel Lozada Morales, quien es coautor del delito de rebelión, ¿no es así?, cómo es que el mismo coautor supervisó el mismo día la detención, ¿no es así?, la detención de su mismo coautor? O sea, ¿cómo este documento solamente acredita la desvinculación total de participación o de ningún grado de participación, y mucho más el que se está postulando en grado de coautoría, de mi patrocinado, el general Manuel Lozada Morales, aun cuando lo ha dicho y reiterado
que no lo conoce, nunca lo conoció, y que efectivamente esto acredita que el general no solamente supervisó los momentos anteriores a las protestas por una cuestión de prevención de lo que estaba suscitándose o lo que iba a suscitarse sin saber que iba a haber un mensaje de la nación de esta índole, sino que además supervisó la detención policial del mismo coautor que se encuentra y por el cual se encuentra en este juicio injustamente mi patrocinador, el general Manuel Lozada Morales. Entonces, esto, señores magistrados, solamente acredita esta incongruencia y además la desvinculación total de mi patrocinado en grave imputación, la lesión principalmente a la imputación y que no se está correspondiendo con las circunstancias concomitantes que se ha postulado por parte de Fiscalía, lo cual solicita esta defensa que pueda respetarse y ajustarse a esto, porque tampoco podríamos, señores magistrados, esto último, recoger en una eventual sentencia independientemente condenatoria o absolutoria, circunstancias que serían incongruentes a lo que se haya postulado por la propia jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema en referencia a la congruencia procesal. Bien, continuamos. Folios 987, ven la nota informativa número 2022 017 63 517 Comansgen Recpol. En el asunto advierten servicio del personal PNP de la UNICEF, durante las diversas medidas de protesta que se vienen convocando por varios colectivos en contra y a favor del gobierno y el Congreso de la República. Orden de operaciones 212-2022, la fecha que ustedes pueden ver es 6 de diciembre del año 2022. En el primer rubro vamos a leer literalmente. El suscrito da cuenta de que el 7 de diciembre a las 6:45 de conformidad con lo dispuesto por la superioridad, según el documento signado en la referencia, al mando de 2 oficiales y de 170 suboficiales, a bordo de 4 unidades, ahí establecen las placas de las unidades vehiculares, PL 25123, PL 25440, PL 14440 y PL 500-923 de la UNICEF se constituyeron a distintos puntos de la ciudad de Lima con la finalidad de ejecutar operaciones policiales. ¿Cuáles han sido esas operaciones policiales? Literal, prevención, seguridad, protección y, debemos de resaltar, mantenimiento del orden público. Anticipar y prevenir posibles escenarios y patrones delictivos que atenten contra el bienestar de la población, el normal desarrollo de las actividades y el patrimonio público y privado. Durante las medidas de protesta, está hablando en presente, durante las medidas de protesta de varios colectivos y organizaciones sociales que se encontraban a favor y en contra del Congreso de la República. Segundo aspecto. En el segundo considerando, puede bajar por favor. Ahí vamos un poco más, suba para que se pueda notar. Ahí estamos. Dice, conforme ustedes pueden visualizar en la pantalla, a mérito de lo antes señalado, la PNP UNICEF se constituyó en su zona de responsabilidad y se establece una siguiente distribución. Miren la distribución. En el A, dice, en el edificio Alzamora, que debemos entender que es del Poder Judicial, ¿quién estuvo a cargo? Vemos ahí al comandante PNP Montoya Sánchez Marco Johnny. ¿Cuál es el cargo que tenía? Era capitán de la Policía Nacional Torres Pita, ¿no? También estaba, a cargo del capitán PNP Torres Pita, Daniel, y en la parte inferior establece la cantidad de suboficiales, 105 suboficiales, a consideración. En la parte B, dice, y vamos a interpretar que es una línea de contención. Ahí está expresamente. Segunda línea de contención. ¿Qué es una línea de contención? Avenida Bancay con Jirón Guayaga.
¿Quién estuvo a cargo de la segunda línea de contención? El teniente PNP Infanzón Gómez Eder. A cargo, y en la parte inferior, la cantidad de efectivos policiales que estuvo a su mando, 30. En el rubro C dice reserva táctica. Vamos a determinar que es una reserva táctica. Esta reserva táctica, ¿dónde estuvo ubicado? En la avenida Bancay con el jirón Ancash. ¿Qué era esta reserva táctica? La tanqueta de placa, tanqueta TMP-10829. ¿Quiénes estaban al mando de esa tanqueta? El suboficial de segunda, PNP Chora Segarra Michel. Y vemos ahí 2 efectivos policiales abajo. Dice más, entre paréntesis, 02. En la Plaza San Martín estaba el técnico de primera PNP, Arce Flores José, y este técnico estaba al mando de 19 efectivos policiales, conforme ven en el paréntesis. Ahora en la E también vemos la denominación reserva táctica. En la UNICEP ¿quién estaba a cargo de esta reserva táctica? El suboficial técnico de primera, Dueñas Gerí Guido, al mando, conforme pueden visualizar en la parte inferior, de 11 efectivos policiales. La suscripción de este documento, pueden agrandar la imagen en la parte superior izquierda. ¿Quién formula este documento? Conforme pueden visualizar, es el suboficial de primera, Lenin Carlos Torrillo Mundaca. La fecha de la elaboración del documento, 7 de diciembre del año 2022 a las 23:12. ¿A qué hora firman este documento? Pueden visualizar en la parte derecha, por favor. Si pueden compartir la pantalla al lado derecho. ¿Quién firma este documento? El comandante Marco Johnny Montoya Sánchez, el jefe de la unidad. La fecha es 7 de diciembre del año 2022 a las 23:17 del referido día. Pasamos a la siguiente hoja. ¿Puede reducir, por favor? Bien, en el tercer rubro vamos a destacar, señala lo siguiente: el personal PNP en mención instaló un dispositivo de seguridad en su zona de responsabilidad a partir de las 7 horas, siendo el caso que a consecuencia de la crisis política vivida actualmente, se suscitaron determinados acontecimientos que promovieron la movilización de diversas agrupaciones sociales que apoyaban y rechazaban el gobierno en curso y al Congreso de la República, suscitándose concentraciones de dichas agrupaciones en distintos puntos de la ciudad para manifestar su apoyo y rechazo al gobierno y al Congreso de la República. Cuarto rubro. Dice literal: cabe mencionar que el personal PNP que se encontraba en el puesto A, ¿quiénes se encontraban en el puesto A? Era el puesto Alzamora Valdés. Bueno, conjuntamente con 30 suboficiales PNP del puesto de responsabilidad D. ¿Quién se encontraba en el puesto de responsabilidad de Plaza San Martín? Y todos los del punto E, conforme el anterior, era la reserva táctica de la UNICEF que está en la primera parte de del documento. A las 16 horas aproximadamente
fueron desplazados a la prefectura, cito, en la intersección de la avenida España con la avenida Alfonso Ugarte, cercado de Lima, para garantizar el orden público durante la detención del señor Pedro Castillo Terrones, ante la presencia de cientos de ciudadanos pertenecientes a diversas agrupaciones gremiales, quienes provistos de pancartas y banderolas se hicieron presentes manifestando a favor y en contra del gobierno. Siendo las 18:30, el personal PNP, haciendo uso correcto de la fuerza y de los medios de policía, controlaron el accionar violento de algunos manifestantes, finalizando dicha protesta con el retiro progresivo de los asistentes. Quinto punto. El servicio policial, fue supervisado, conforme lo señala el documento de manera literal, por el jefe de la región policial Lima Este, UCE, conjuntamente con el suscrito, que vamos a ver quién lo firma, y oficiales al mando del personal PNP UNICEP. Si bien el documento, el documento también señala, puede bajar por favor, no, subir, y ahí señala las medidas adoptadas y la distribución. En la distribución, puede agrandar por favor la imagen, ya. En la imagen distribuye este documento al Comando General de la PNP, a la Región Policial Lima, al Comangens, Secretaría y las unidades respectivas. Vamos a ver a qué hora fue firmado este documento y la fecha. ¿Puede bajar, por favor? Inferior izquierda primero. ¿Quién elabora este documento? ¿Puede agrandar, por favor? Ya. A ver. Baja. Ya. Ya, ahí tenemos. ¿Por quién? Por el suboficial de primera, Lenin Carlos Tarrillo Mundaca, 7 de diciembre del año 2022 a las 23:12. ¿A qué hora lo firma? Podemos ver al lado derecho. El 7 de diciembre del año 2022 a las 23:17. Podemos ir para hacer la interpretación del contenido del documento, folios 987. Bien. Primer punto. El primer párrafo, lo que destaca el Ministerio Público es la existencia de efectivos policiales el día 7 de diciembre, la disponibilidad de efectivos policiales, primero de 2 oficiales, conforme están viendo al mando, que lógicamente han firmado el documento, y de 170 suboficiales que pertenecen a una unidad especializada. ¿Cuál es esa unidad? La UNICEP Este. Y conforme señaló el Ministerio Público en documentales anteriores, es una unidad especializada que verifica el control de disturbios y orden interno. El documento también hace referencia de la existencia de medidas de protesta. Lo estoy leyendo literalmente el penúltimo y antepenúltimo párrafo del primer rubro. Dice medidas de protesta que se vienen convocando de varios colectivos y organizaciones. Ya. Segundo, señalé en el rubro B, por favor, dice segunda línea de contención. Acá es necesario hacer una precisión. ¿Qué es una línea de contención de acuerdo al manual de operaciones? Tiene por objetivo la línea de contención evitar el avance de personas y vehículos. ¿Quién estaba a cargo de esa función? Conforme vemos en la acusación, estaba y es el teniente PNP Infanzón Gómez y 30 efectivos. O sea, él pertenecía a esa
a esa unidad de línea de contención. Tenía por finalidad específica evitar que ingresen, lógicamente, por la avenida Huancay y por el Jirón Guayaga. Otro aspecto que es necesario señalar, el C y el E. Si nosotros vemos, hay una denominación que se llama reserva táctica, tanto en la C como en la E. ¿Qué es una reserva táctica? Es un grupo de efectivos policiales capacitados en enfrentar situaciones de emergencia, orden público y paz pública. Es decir, la reserva táctica apoya a los suboficiales de la Policía Nacional regulares. Es como una especie de refuerzo frente al embalse que pudieran suscitarse los manifestantes en una manifestación, si cabe el término. Bien, vamos a establecer, en todo caso, acá también debo señalar, para evitar, en el punto 3, página siguiente, por favor, en el punto 3 señala la existencia de concentraciones. Ahí, en el punto 3, en la penúltima, dice, suscitándose concentraciones de agrupaciones en distintos puntos de la ciudad para manifestar apoyo y rechazo al gobierno y al Congreso de la República. En el rubro 4, la detención, y en el rubro 5, a consideración y lógicamente actuando con objetividad, señala, dice, si bien es cierto el informe señala que, dice que en la tercera parte dice que si bien es cierto ha sido supervisado por el jefe de la región y señala de manera expresa el respeto de lo prescrito por la Constitución y la demás normatividad, se refiere a las funciones en relación a la represión que ejerció la policía con relación a las manifestaciones. ¿Cuál es el aporte probatorio? Al igual que el anterior documento, demuestra que el mensaje presidencial del presidente no fue inocuo. Hubo un mensaje, que al tener la disposición de las Fuerzas Armadas, o en este caso, perdón, rectifico, de las fuerzas policiales, en el presente caso, tenía la disponibilidad de estos efectivos para materializar el mensaje a la nación de la disolución del Congreso y el cambio de régimen constitucional. Eso se materializa a través no solamente de los efectivos policiales, como vemos la línea de contención, reserva táctica e incluso la presencia de una tanqueta, como vemos en el literal C. ¿Dónde estaba la tanqueta? En la avenida Abancay con Jirón Anca, según este informe. También la presencia de organizaciones y colectivos que respaldaban lógicamente la medida planteada por el expresidente de la República. Eso sería todo. Y con una precisión, los documentos han sido elaborados conforme lo hemos resaltado el día 7, es una descripción de lo que ha sucedido y lógicamente da fe de lo acontecido. Muchas gracias. Gracias. La Procuraduría. Sí, señora magistrada. En adición a lo expuesto por el señor representante del Ministerio Público, queremos resaltar la existencia de una conmoción social que tuvo como consecuencia el levantamiento de grupos sociales en distintos puntos de la ciudad, como lo expresa el documento, a consecuencia del mensaje de la nación. Eso es todo. Gracias. Gracias. La defensa del señor Castillo. Muchísimas gracias. El representante del Ministerio Público, quiero hablar sobre las expresiones que ha mencionado con respecto a este documento. Ha mencionado que el mensaje no fue inocuo, que ese documento demuestra que las fuerzas policiales estaban prestas, mejor dicho, listas, porque habla de disposición para materializar el mensaje a la nación. Es decir, habla de una planificación previa por parte, no, es lo que está prácticamente, lo que se interpreta de lo que dice, que hay una preparación o un acuerdo previo por el presidente de la República
con las fuerzas policiales. Porque si habla de disposición de las fuerzas policiales y nos coloca que hay una tanqueta como reserva táctica, nos habla que hay una línea de contención que está a cargo de uno de los implicados, el señor teniente PNP Infanción Gómez. Pues, y la represión policial, además de una reserva táctica, ¿no? Hay que tener en cuenta, señores jueces, de este documento lo siguiente. Este documento, denominado Nota Informativa 202-201-763-517, como referencia tiene fecha 6 de diciembre del año 2022. Como asunto, tiene que es un servicio del personal PNP durante las diversas medidas de protesta que vienen convocando varios colectivos y organizaciones sociales que se encontraban a favor y en contra del gobierno y el Congreso de la República. Este documento tiene, ¿cuántos ítems? Tiene 5 ítems, de los cuales, para esta defensa, la 1, la 2, la 3, podrían representar valoración. La número 4, dado la hora, 16 horas, y las posteriores, representan que ya el presidente de la República había sido vacado. Entonces hay que tener en cuenta eso. La línea del tiempo. No nos olvidemos, no salgamos de la línea del tiempo. El señor presidente a la 1:40 de la tarde ya había sido detenido. Entonces, a partir de esa hora creo que ya no es materia de ni siquiera analizarlo. Es más, a las 12 del mediodía, el presidente de la República dio el mensaje, culminó el mensaje presidencial. Hemos tenido aquí a los comandantes generales, tanto de las Fuerzas Armadas y también al comandante general de la Policía Nacional del Perú, quienes ellos manifestaron que inmediatamente o durante el mensaje presidencial, ellos tomaron decisiones inmediatas. Se comunicaron con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Si nosotros reducimos el espacio del tiempo sobre el poder que tenía el presidente de la República, ese se había desvanecido ya a las horas cuando los señores que eran los altos mandos de las Fuerzas Armadas decidieron no mostrarle su apoyo. Correlativamente, las instituciones también emitieron mensajes. El Congreso de la República era en ese momento quien tenía ya el poder legislativo, había asumido un poder absoluto del Estado, porque era el legislativo quien estaba decidiendo la suerte del presidente de la República, que no era más que en ese momento un nombre o un título de presidente, porque ya todos sabían a las 12 del mediodía, ya no tenía el más absoluto poder. Si vamos nosotros a resaltar ese documento, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, señores jueces. Para esta defensa, este documento número 26, ¿qué representa? Párrafo 1. No vamos a repetir porque ya nos han manifestado ustedes. En una primera parte, donde se menciona lo siguiente, indica que el despliegue de la UNICEF comenzó mucho antes del mensaje de Pedro Castillo Terrones. Un segundito. Sí, continúo. Ya, gracias, doctor. Ya, continuó. Inició antes, 6:45 de la mañana. Ese documento inicia con unas labores de conocimiento del día 6, por eso que figura lo que se conocía hasta el día 6. Nadie tenía, más allá de las sospechas que están en redes sociales, que tampoco doy fe, pero las redes sociales están allí, que si se conocía si el presidente iba a ser vacado, de alguna u otra manera. Pero 6:45 de la mañana se tenía conocimiento de que la policía tenía que ir a realizar sus actividades diarias, comunes, normales, porque ya había, anterior al día 6 de diciembre, hechos que eran de manifestantes. La ciudadanía había salido a realizar protestas a favor y en contra. La protesta no es un delito. Lo que resultado de esa protesta, sí, posiblemente desmanes, delitos, lo que hayan cometido. La policía entonces realizó su actividad previa a las 6:45 de la mañana y su objetivo era de prevención ante protestas convocadas
por grupos tantos a favor o en contra del gobierno y también del Congreso de la República, lo que sugiere una situación de conflictividad social. Era general, era preexistente, y eso lo recalco con negrita, era preexistente la labor, al anuncio de la disolución. También vamos a resaltar que la finalidad del despliegue, según esta nota, era el mantenimiento del orden público y la prevención de presuntos delitos que cometería la ciudadanía en su derecho a protesta si esto se exageraba, y no a la ejecución de un alzamiento armado, ni el apoyo a un golpe de Estado, ya sea tanto por parte de los protestantes, de la gente que hacía su protesta, o por parte de la Policía Nacional del Perú, como lo recalca el representante del Ministerio Público, que nos dice que la disposición de fuerzas policiales y también disposición de la ciudadanía. Vamos a resaltar también, señores jueces, en el párrafo número 4, por favor, si colocan el párrafo número 4, vamos a resaltar lo siguiente. Este párrafo describe la actuación ya cuando el presidente de la República no tenía ni el más mínimo poder, había sido vacado. En consecuencia, señores jueces, este documento habla simplemente que en el párrafo 2, los policías salieron a realizar una labor de un resguardo, y precisamente un resguardo alrededor del Congreso de la República, no al Congreso de la República, porque ellos recuerden que estaban antes, habían grupos que se habían colocado antes, porque tenían que proteger las instituciones del Estado. Ese párrafo describe una distribución de personal de la UNICEF en diferentes puntos, tal cual ha manifestado el representante del Ministerio Público, punto A, punto C, punto B, es decir, un resguardo alrededor del Congreso. En el punto 1, 2, 3 y 4, vamos a resaltarlo, demuestra que la UNICEF operó en un contexto de protestas, y vuelvo a resaltarlo con negrita, preexistentes, con un objetivo de mantenimiento del orden público. Y también nos habla de una actuación post-detención del presidente de la República, vacado ilegítimamente, y se centró en el control de manifestaciones, culminando su servicio sin reportar novedades graves. No hay, lo que dice el Ministerio Público, en ningún momento se figura ahí una disposición de las Fuerzas Armadas para levantarse en armas y tomar el Congreso de la República. No hay ningún documento, menos, si bien es cierto, también se ha mencionado que existirían grupos a favor y en contra. Les hago la pregunta, ¿en este plenario se ha introducido algún video, alguna foto, algún elemento que refuerce que estos grupos estuvieron realizando esas acciones? ¿Vamos a adivinar? ¿Vamos a realizar un silogismo desde una postura o de una premisa falsa? Yo creo que ustedes son los jueces y son los incapaces de poder realizar los silogismos, ya sea desde una vertiente lógica interna o externa. Este es un caso difícil. Yo creo que lo interno no va a caber, lo externo va a tener que recalcar. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Torres. Gracias, ¿Algún señorita comentario? magistrada. Sí, señor magistrado, simplemente para advertir respecto a lo que menciona la Fiscalía. Aquí, al señalar este medio probatorio sobre la nota informativa, señala algo distinto de su acusación. En su acusación señala que acredita que el acusado Torres Vázquez aprovechó la condición del jefe supremo de las Fuerzas Armadas del acusado Castillo Terrones, entonces presidente de la República. Más abajo dice, lo que permitió que se ejecute el alzamiento en armas al impedir el ingreso de parlamentarios al local del Congreso de la República, con lo que se atentó contra los dichos del poder del Estado y el orden constitucional. Sin embargo, señores miembros del tribunal, se hace mención a mi patrocinado Aníbal Torres, sin embargo, no se ofrece como prueba de cargo. Esta prueba documental, como los otros medios de prueba que el señor representante del Ministerio Público ofrece, no vinculan para nada a mi patrocinado Aníbal Torres Vázquez como coautor del delito de rebelión, pues no advierte en ningún extremo de esta prueba documental que diga cómo habría participado mi patrocinado. Al contrario, esta prueba documental y a la anterior acreditan la detención ilegal del presidente Pedro Castillo Terrones. Debe precisarse que esta prueba documental, como la anterior también se reitera, es un documento normal de prevención y no de alzarse en armas.
la disponibilidad a que tanto hace referencia el representante del Ministerio Público respecto a la Policía Nacional del Perú por parte del presidente Pedro Castillo Terrones, debe señalarse que son funciones propias de dicha institución, razón por la cual siempre resguardaron el correcto funcionamiento de las entidades públicas para mantener el orden público, por lo que esta prueba documental más bien es de descargo para mi patrocinado Aníbal Torres Vázquez. Gracias. Gracias. La defensa del señor Lozada, ¿algún comentario? Sí, señorita magistrada, efectivamente, al igual que la defensa que me antecede, estamos hablando de una documental que no ha sido ofrecida en contra del general Manuel Lozada Morales, no obstante, hace referencia al jefe de región, Lima, ¿no? Y además que teniendo en cuenta el grado de participación que se está postulando en grado de coautoría, es necesario que esta defensa se pronuncie respecto a esta documental. Y en principio vamos a solicitar que se enfoque el primer párrafo de esta documental, si es que por favor se puede mostrar. Podemos ver, señores magistrados, en esta... Un momentito que aparezca. Sí, ahí, más abajo, por favor. Listo, si se puede acercar para que se pueda identificar la hora exacta en el que el suscrito de este documento, quien sería en concreto Johnny Montoya Sánchez, ¿no es así?, suscrita el 7 de diciembre a las 23 horas, señala, el suscrito da cuenta que el 7 de diciembre a horas 6:45 de la mañana. Si nosotros revisamos la imputación, o más bien las circunstancias concomitantes que son objeto de este juicio y de los cuales se debería centrar la judicatura para poder realizar un valor probatorio, los hechos objeto de las circunstancias concomitantes postuladas para todos los coautores, en concreto señala que a las 11:45 horas del 7 de diciembre, inmediatamente después del mensaje de la Nación, aparece recién la intervención presuntamente en coautoría de mi patrocinado, el general Manuel Lozada Morales. No obstante, ahora el valor probatorio que está postulando la Fiscalía es que estos efectivos policiales que señalan en este primer párrafo, que dice el 7 de diciembre, ahora 6:45, de conformidad con lo dispuesto por la superioridad, dice, según el documento asignado en la referencia, el mando de 2 efectivos policiales y 170 efectivos policiales. Y en el valor probatorio la Fiscalía nos dice que tuvo disponibilidad el expresidente de la República de los efectivos policiales de la Policía Nacional del Perú, de estos 170 efectivos policiales. ¿No es así? Al margen de la incoherencia, o más bien de la incongruencia que hemos señalado anteriormente, ahora vemos que hay una incoherencia, porque no podría postularse la disponibilidad, señores magistrados, de una imputación posterior, o más bien anterior al mensaje de la Nación, que dice 6:45 de la mañana, cuando en realidad las circunstancias concomitantes parten de que el general Manuel Lozada Morales, a partir de las 11:45, después del mensaje de la Nación, habría, ¿no es así?, como postula la Fiscalía, intervenido en calidad de coautor en este momento después del mensaje de la Nación. Entonces, si es que decimos en las circunstancias concomitantes que el apoyo presuntamente por parte de la policía, en concreto del general Manuel Lozada Morales, fue a partir de las 11:45, luego del mensaje de la Nación, y ahora nos señala la Fiscalía que a partir de las 6:45 de la mañana se dispusieron de 170 efectivos policiales y que esto acredita la disponibilidad del expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, de efectivos policiales, entonces aquí hay una incongruencia. Porque en todo caso se tendría que cambiar la imputación de mi patrocinado y decir que el general Manuel Lozada Morales apoyó al expresidente de la República desde las 6:45 de la mañana. Es más, desde el 6 de diciembre del año 2022. Porque si vemos en la referencia arriba, en la parte superior se señala que la orden de operaciones 212-2022 es de fecha 6 de diciembre del año 2022. Entonces, ¿en qué momento aparece la coautoría de mi patrocinado, el general Manuel Lozada Morales? ¿En qué momento aparece la disponibilidad presunta? Y además una disponibilidad que vamos a ser respetuosos digamos, el criterio que podamos o que pueda tener la judicatura sobre el delito de rebelión como elemento típico del tipo penal, pero al margen de ello, la disponibilidad efectiva para esta defensa técnica tiene que ser acreditada. Ninguna de estas personas han venido a este juicio a efectos de que al menos esta defensa pueda contrainterrogarlo con este documental. Entonces, no hay una defensa eficaz, señores magistrados, o no se permite una defensa eficaz si la Fiscalía no lo postula en contra también del general Manuel Lozada Morales, aun cuando se señala en el documento el jefe de región policial Lima. Ahora, si es que me pueden, por favor, enfocar la parte quinta en romanos de este documento, que es la segunda página, vemos que señala, el servicio policial fue supervisado por el general PNP
jefe de región policial Lima. No señala el nombre de Manuel Lozada Morales, pero se entiende que el jefe de región Lima en este momento era mi patrocinado, el general Manuel Lozada Morales. Y la Fiscalía, en su valor probatorio, adelantándose evidentemente a lo que esta defensa de por seguro que yo tenía que intervenir y responder respecto a este extremo, se adelanta y la Fiscalía, el señor fiscal, mi colega de la Fiscalía dice, haciendo énfasis de que esta supervisión, ¿no es así?, se refiere a lo de las protestas. No podemos señalar eso, señores magistrados, porque es un solo documento que da cuenta en un párrafo anterior de durante la detención del expresidente de la República. ¿Eso qué quiere decir? Que durante, ahí si es que me pueden ayudar a enfocar un poco más de zoom a esa parte, de la parte cuarta donde dice, ante la presencia, para garantizar el orden público durante la detención del señor Pedro Castillo Terrones, ante la presencia de cientos de ciudadanos pertenecientes a diversas agrupaciones gremiales, quienes provistos de pancartas, banderoles y bueno, todo lo que ya ha sido alecturado en esta documental. Pero dice durante la detención. Y párrafo siguiente dice, el servicio policial fue supervisado por el general Manuel Lozada Morales. Nuevamente otra incongruencia. Entonces, ¿cómo es que el mismo general Manuel Lozada Morales, quien es coautor del delito de rebelión, ¿no es así? ¿Cómo es que el mismo coautor supervisó el mismo día la detención, ¿no es así?, la detención de su mismo coautor? O sea, ¿cómo este documento solamente acredita la desvinculación total de participación o de ningún grado de participación, y mucho más el que se está postulando en grado de coautoría, de mi patrocinado, el general Manuel Lozada Morales, aun cuando lo ha dicho y reiterado que no lo conoce, nunca lo conoció, y que efectivamente esto acredita que el general no solamente supervisó los momentos anteriores a las protestas por una cuestión de prevención de lo que estaba suscitándose o lo que iba a suscitarse sin saber que iba a haber un mensaje de la nación de esta índole, sino que además supervisó la detención policial del mismo coautor que se encuentra y por el cual se encuentra en este juicio injustamente mi patrocinado, el general Manuel Lozada Morales. Entonces, esto, señores magistrados, solamente acredita esta incongruencia y además la desvinculación total de mi patrocinado en grado de imputación, la lesión principalmente a la imputación y que no se está correspondiendo con las circunstancias concomitantes que se ha postulado por parte de Fiscalía, lo cual solicita esta defensa que pueda respetarse y ajustarse a esto, porque tampoco podríamos, señores magistrados, esto último, recoger en una eventual sentencia independientemente condenatoria o absolutoria, circunstancias que serían incongruentes a lo que se haya postulado por la propia jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema en referencia a la congruencia procesal. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer un receso de 10 minutos. Pero, ¿algún comentario sobre el documento? Sí, señorita directora de debate. Brevemente, nada más, porque estamos sobre la base de los mismos documentales, solamente a ver, que... un minutito, disculpe, señor abogado, diga. Sí, disculpe usted, lo que pasa es que antes del receso estaba levantando la mano el general Lozada para intervenir. Ya. Sí, gracias. Disculpe usted, señor abogado, un minutito. El señor Lozada... Sí, señorita jueza, muchas gracias. Puntual nomás, como siempre. Mire, reitero, las notas informativas las formulan cada jefe de unidad. La unidad de servicios especiales está al mando de un coronel, que queda su sede en la Avenida España. Y esta jefatura de servicios especiales de esta unidad tiene varias otras subunidades o subsedes. El Potao, que además de cumplir sus funciones con los caballos, también hace funciones de buce. La Unipocan, que además de cumplir sus funciones con los canes, hace servicio de buce. Salvataje, también hace servicio de buce. Asalto, que está en la Avenida Bancay, también hace servicio de buce. Las Águilas, que quedan en la misma Avenida de España, donde está la jefatura de la Unidad de Servicios Especiales, también en 28 de julio también son 6 sedes, cada una con un comandante, y cada uno de ellos tiene que dar cuenta de su servicio con la nota informativa y si hubo o no hubo novedad. En esta última nota informativa que está señalando el Ministerio Público, ahí da cuenta que sí, ahí se da cuenta que sí hubo alteración al orden público. Fue en el único lugar donde hubo alteración al orden público en horas de la tarde. Y ahí estuvo al mando el coronel Sáenz, ¿no? En la mañana yo supervisé y todo el día he estado casi en la Avenida Bancay, en mi presencia. Entonces dan cuenta que yo he supervisado los servicios, cosa que es verdad. Pero eso se hace siempre. El jefe verifica la instalación de los servicios, que esté el personal, que esté premunido del armamento o los medios de policía con que van al servicio. Eso es todo, señorita jueza. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Venero. Sí, señorita directora de debates, brevemente, conforme señalé, yo quiero referirme a que esta documental que obra como medio de cargo de Fiscalía
En la parte de las medidas adoptadas, en el folio 987, 988, medidas adoptadas, que ya es la parte final, ustedes van a poder verificar, por ejemplo, que se dice 3 puntos, 3 ítems. Uno dice, se mantuvo comunicación radial con los niveles de comando PNP. Se brindó seguridad y garantizó el orden público. Y por último, se informó a la superioridad. Señalo esto porque cuando ustedes también, ya en la parte final, ven la distribución, una de la distribución que se hace de esta nota informativa es al Comasgen PNP, que viene a ser la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú. Señalo esto y lo resalto porque esto no podría significar para la tesis de Fiscalía que haya señalado que había disponibilidad de este personal policial. Lo cierto es que ya se viene repitiendo esta disponibilidad, lo cual no hace más que el hecho mismo de redundar en algo que ya se ha señalado extensamente por las demás defensas y también por los propios imputados, en este caso el general Lozada, a referirse que una nota informativa viene a ser un documento interno que da cuenta de alguna novedad o no. Y en eso debe ceñirse estrictamente la valoración de la prueba que haga el Colegiado Supremo. Muchas gracias. Gracias. La defensa de la señorita Chávez Chino. Gracias, señora Extravagantes. Esta pieza procesal también es importante porque, como lo ha manifestado el abogado, el señor Torres, la Fiscalía ha cambiado de instrumental y de utilidad y pertinencia 3 veces. Primero con el señor Torres en su alegato de apertura, cuando habló de la acusación era la utilidad de que se contaba con un contingente policial para el supuesto crimen, ¿no? Así lo dice la Fiscalía. Entonces, si tenemos 3 propuestas distintas, verdaderamente no sabemos con cuál vamos a quedar. Pero bueno, este documento y nota informativa, más allá de que no afecta a mi clienta, es un documento de prevención, como lo han ya manifestado en anteriores personas que me anteceden. Tener en cuenta que este documento se elabora a base de que un día antes se trabajaba el tema de la vacancia. Entonces todo esto nace por una vacancia instaurada pues por la derecha. Y esto hace de que la policía prevenga algún tipo de desmán, que tampoco lo ha informado, porque acá primero se habla que hay una prevención, seguridad de posibles escenarios. Tampoco dice cuáles son los posibles escenarios, ¿no? Luego dice que tampoco identifica qué organizaciones o colectivos están a favor o en contra, no identifican personas. Entonces no podemos saber qué sustento tendría este documento. Luego nos habla el señor fiscal de que había personales en el edificio San Zamora, en la línea de contención a Bancay con Guayaga, pero ahí nosotros podemos observar que ninguna de estas personas ha venido a juicio oral, ni Montoya Sánchez, ni Fanzón Gómez, y lo que aparece abajo son más 105 SA. SA no es suboficial, SA, hasta donde tenemos conocimiento, son servicio activo, pero no suboficial, entonces tampoco no podemos hablar sin sustento, ¿no? En el punto número 3 tampoco identifican los supuestos acontecimientos y agrupaciones de apoyo o rechazo al gobierno. En el punto 4 tampoco dice qué agrupaciones gremiales son las que podrían participar con las banderolas. Y tampoco nos habla si ese día hubo algún detenido, como para poder determinar si verdaderamente la tesis fiscal abarca pues estos movimientos, ¿no? Y los supuestos alzamientos en armas, ¿no? Y finaliza este documento a las 20 y 30 horas sin novedad alguna. Entonces es importantísimo, ¿no? Sin novedad alguna, porque es un simple documento de prevención. Si hubiera habido alguna novedad, hubiera estado plasmada en otro documento donde hubiera la tesis fiscal acreditado con mayor abundancia, pues, probatoria, la imputación que quiere o pretende que ustedes motiven a favor de la Fiscalía y la Procuraduría. Y me olvido, ¿no? La Procuraduría también había dicho sobre la existencia de conmoción social. La Procuraduría, para su reparación civil, ha podido determinar dónde está esta conmoción social, ha hecho un informe, ha contribuido en la investigación preparatoria, por lo menos la de orden público, o la que fue creada la Procuraduría General. Ninguna, no aporten nada a la utilidad y pertinencia. Sin embargo, les dice a ustedes que hay la existencia de una conmoción social. Así lo ha dicho. Entonces, tampoco es una prueba más de descargo a favor de mi clienta y también con la imputación de comunidad de prueba que utiliza la Fiscalía. Gracias. Gracias. La defensa del señor Huerta. El requerimiento fiscal respecto a este documental sostiene que mi defendido contaba con un contingente policial a su disposición para garantizar su conducta criminal. Esto es, cerrar el Congreso de la República e impedir su acceso a los congresistas. Resulta importante ver
qué información aporta el presente medio probatorio, el cual también es una nota informativa. En el punto 1 establece que los 170 efectivos policiales son para ejecutar operaciones policiales de prevención, seguridad, protección y mantenimiento del orden público. En el punto 2 establece, se distribuyeron en diversas zonas y ninguna específicamente en el frontis del Congreso. En el punto 4 menciona, se contaba con 30 efectivos policiales que fueron desplazados en la prefectura, el cual está ubicado en la intersección de la Avenida España con Alfonso Ugarte. Y finalmente, en el punto 5, se desprende, el personal PNP dio cumplimiento a la misión encomendada de manera eficiente, actuando en todo momento bajo el respeto irrestricto de lo prescrito en la Constitución y sin novedad alguna. Entonces, el documental muestra que carece de veracidad. Es decir, que esos 170 policías no estuvieron a disposición del señor Huerta Olivas para presuntamente garantizar la conducta de cerrar el Congreso e impedir el ingreso al Parlamento. Por último, señores magistrados, ustedes acaban de escuchar al Ministerio Público, al representante del Ministerio Público, referir, vamos a interpretar. Este no es un espacio para que se interprete la prueba por parte del fiscal. Aquí vemos nuevamente la necesidad que debió concurrir el suboficial PNP Lenin Tallido Moncada, quien elaboró la nota informativa, lo cual no se realizó. Esto es lo que podemos informar. Gracias. La defensa, el señor Llerena Mariaca, el doctor Llerena Mariaca. Sí, brevísimo, magistrada. La Fiscalía señala que el aporte demuestra que el mensaje no fue inocuo, que al tener disponibilidad de las fuerzas policiales, tenían la disponibilidad de policías para materializar el mensaje a la nación. Ese mensaje a la nación, es decir, el uso de los policías jamás se materializó. Este documento prueba básicamente pacificidad. ¿Qué más demuestra? De que la inexistencia de las imputaciones postuladas, en especial que no puede demostrar que hubo alzamiento violento, alzamiento armado, alzamiento colectivo y alzamiento público. Básicamente eso, magistrada. Gracias. Gracias. Continuamos, señor fiscal. Señor Torres. Constancia, brevísimamente. Con mucho respeto al señor fiscal presente. En su desesperación por haber caído ya la imputación por delito de rebelión, porque no hay una sola prueba al respecto, entonces ahora se está desvirtuando más o menos, no sé con qué pretensión, ¿no?, el decir que estuvo mal que las fuerzas policiales conserven el orden público, cuando esa es la función normal de las fuerzas policiales. O me imputan ser coautor del delito por haber dispuesto de las fuerzas policiales o las fuerzas armadas, como lo dice en su acusación, por medio del presidente. Yo no he tenido a mi disposición a ningún miembro de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales. Todos los que han declarado aquí han manifestado no conocerme, o que me conocen de vista, o que me conocen por la televisión. No he tenido ningún contacto con ellos. Además, la disposición de las fuerzas policiales no es así, porque si no es que el presidente le llama a tal funcionario de la Policía Nacional, haga usted esto o haga usted lo otro. Eso tiene su procedimiento, que lo indicarán aquí las personas especializadas, ¿no? No es lo mismo leer un discurso que levantarse en armas, no es lo mismo, ¿no? El supuesto normativo del artículo... Disculpe que lo interrumpa, pero cada vez que damos la palabra a un procesado, acusado, es para que se pronuncie sobre el documento, además de lo que ha dicho su abogado. Sí, usted está viendo, el señor Lozada, el señor Huerta, todo el mundo interviene, tiene usted ese derecho en alegatos, en autodefensa, pero ahorita estamos en ese documento. Está bien, pero la cuestión es que con este documento se pretende probar, ¿no?, de que yo como coautor habría tenido la calidad, o tengo la calidad de ser coautor del delito de rebelión. A eso va estos documentos. ¿Qué prueban estos documentos? Estos documentos prueban, ¿no?, que la policía ha cumplido con sus funciones, ¿no? Es lo más normal. Y además prueba fehacientemente, conjuntamente con otras pruebas, que el presidente fue intervenido ilegalmente. Eso sí está debidamente probado, y a decir lo contrario
ya por parte de funcionarios encargados de la Administración de Justicia, sabemos que eso constituye delito de prevaricato y eso es clarísimo. Muchas gracias. Bien.